Muy bienvenidos todos para una transmisión más del Instituto Vida para Todos, dentro todavía de la Conferencia Internacional de febrero 2021. La semana propiamente dicha de la conferencia ya pasó, terminó el domingo pasado, y nosotros tendremos 4 finales de semana más para terminar las 24 mensajes que compondrán el alimento diario de la serie La Iglesia, columna y base de la verdad. Y estamos hoy transmitiendo este mensaje desde el auditorio de la Iglesia en San Pablo. El mensaje de hoy será la era de los 7 espíritus. Apocalipsis 1, versículos 4 al 6. Gracias a Dios el Espíritu es maravilloso, Él hace su obra y hoy estamos debajo de su administración. Él sabe lo que hacer, Él es omnipotente, omnipresente. Y Él es capaz de hacer cosas que el hombre no consigue hacer. Entonces este viernes, nuestro querido hermano Esdras, él compartió un mensaje muy ilustradora. Y nosotros ganamos mucha luz. Yo solo voy a mencionar lo siguiente. Que lo que él habló, que nosotros somos apenas un espino, una zarza. Somos aquellos que lastiman a las personas, principalmente aquellas que se aproximan de nosotros. Aquellas más íntimas de nosotros muchas veces son las que llevan más espinadas. Pero gracias a Dios el Señor nos escogió para estar en un lugar santo. Y en ese lugar santo, este espinero, esta zarza, es usado para sustentar el fuego santo de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, nosotros necesitamos alabar mucho al Señor, agradecer mucho al Señor. Nosotros que éramos totalmente inútiles, no servíamos para nada, solo servíamos para herir a los otros. Pero gracias a Dios, hoy nosotros podemos ser el sustentáculo del propio Espíritu de Dios. El fuego santo de Dios puede arder a partir de nosotros. Y más que eso, el propio Espíritu está trabajando en su iglesia, trabajando en nosotros, y el resultado final será que esa zarza se volverá una columna. Esa zarza se volverá una base para sustentar la propia verdad. Dios es la verdad y Él está infundiendo su realidad en su iglesia. Y nosotros estamos recibiendo a través de la palabra que Él dispensa a nosotros. Cada vez más la realidad de Dios está constituyéndose, consolidándose en nosotros. Entonces, que Dios bendiga a cada uno de nosotros. Acompañamos la palabra profética. El Señor ciertamente todavía tiene mucho a decirnos porque Él desea conducirnos hasta su venida. Queridos hermanos, yo estoy muy alegre por este momento especial. Nosotros vivimos en un momento muy especial. Aunque yo personalmente admiro mucho a los apóstoles que el Señor escogió en el primer siglo, los 12 apóstoles, el apóstol Pedro, que lideraba juntamente con Juan y hizo aquel inicio maravilloso, impetuoso. Y después Dios levantó milagrosamente al apóstol Pablo. De un perseguidor de la iglesia se volvió alguien que recibió un vaso escogido por Dios, que recibió toda la revelación maravillosa de los misterios de Dios y los dispensó a nosotros.
Yo admiro mucho a esta persona, Pablo, que él prácticamente, la gran parte de la revelación de la economía de Dios en el Nuevo Testamento es revelada por medio de este canal. Después nosotros terminamos con el ministerio de Juan. Voy a comentar un poco sobre eso en este mensaje. Pero queridos hermanos, ellos no tuvieron oportunidad de presenciar el momento de la aurora como nosotros. Ni varios siervos de Dios que vivieron siglos anteriores a nosotros, grandes hombres de Dios, grandes hombres de fe y de palabra, pero también no pudieron estar en este momento. Los trabajadores de la hora cero, tercera, sexta, novena, no tuvieron la chance de experimentar este momento tan especial como nosotros estamos experimentando. Por lo tanto, hermanos, siéntanse privilegiados de que nosotros vivimos en esta era y estamos presenciando con nuestros ojos esta cosa maravillosa que está sucediendo en el medio de nosotros. Totalmente imposible que el hombre haga esto. Ayer, por ejemplo, nosotros tuvimos el Avanza Joven. Porque ellos están con fuego. El Espíritu de Dios es el fuego. El fuego está quemando, está ardiendo. No tenemos cómo contener este fuego para nosotros. Ayer, por ejemplo, hubo más de 1100 pocos puntos de conexión en YouTube. Solo la iglesia en San Pablo, jóvenes de la iglesia en San Pablo se reunieron aquí. Había, si no me engaño, 99 jóvenes. Y eso fue un punto solamente de conexión. Y había varios puntos de conexión. Por atrás de un punto de conexión hay varios jóvenes allí participando. Entonces, claro que existen también los hermanos adultos, los más viejos que están en casa, también están escuchando y participando. Por eso que tenemos 1100 y tantos puntos. Nosotros calculamos solo de jóvenes. Alrededor de 7000 jóvenes participaron de la Avanza Joven, en la reunión ayer a la mañana. Es un milagro. Es un momento que la presión en el mundo es tan grande. Era para todos nuestros jóvenes de la iglesia también ser sofocados con esa presión, ahogados por el ministerio de la iniquidad, ideologías, tantas mentiras desparramándose, intentando derribar la propia verdad, desconstruyendo toda la base de la sociedad, que había un poco de base todavía en la ley de Dios, del mundo cristiano. Pero gracias a Dios, no todos sucumbieron a esta presión del mundo, del ministerio de la iniquidad. En la iglesia, al contrario, el Señor milagrosamente está convocando y levantando muchos jóvenes. Muchos jóvenes que en lugar de amar al mundo, quedarse apáticos como todos los demás, ellos se están levantando para estar al lado de Dios, para traer el reino de Dios aquí de vuelta. Hermanos, esto es una cosa impensable por nosotros algún tiempo atrás. Entonces, este es el milagro de la aurora. Nuestros colportores están haciendo milagros también en el medio de tantas restricciones, de salidas, de contacto con las personas, de máscara, distanciamiento. Nosotros estamos distribuyendo por día entre 8 a 10,000 libros. Y eso por causa de las restricciones, si no, iba a pasar de 10,000 fácilmente. Hermanos, esto es un milagro. Son más de 2 millones de libros distribuidos solo por los colportores dinámicos. Y hay más colportores, hay más hermanos y hermanas en las iglesias que también distribuyen. Queridos hermanos, yo quiero decirles que nosotros estamos en un momento muy especial.
El Espíritu está haciendo una cosa muy, muy especial. Entonces no solo eso, las redes de cuidado en la iglesia, el Expo Libro, aunque dos están parados, pero el del sur está funcionando. Están parados por causa de la pandemia, ¿no? Y los CEAP funcionando, el CP funcionando a todo vapor, gracias a Dios. Bucafé, la editora produciendo libros, las cooperativas funcionando, supliendo libros para los colportores. Hermanos, estamos funcionando a pleno vapor o más. El Espíritu está haciendo milagros entre nosotros. Por lo tanto, hermanos, yo pretendo ahora resaltar algunos puntos ya vistos, pero para que ustedes entiendan que este momento es especial. Antes que nada, yo quería traer nuevamente la definición de la aurora. Ustedes saben que aurora significa transición de la noche para el día. La transición de la noche para el día, cuando los primeros rayos de la luz anuncian el inicio de un nuevo día. Esta es la definición de la aurora. Pero existe una definición científica. Hay que medir el ángulo, tiene que tener una definición más geométrica. Entonces la aurora es un momento único. Es eso que yo quiero enfatizar. La aurora es un momento único. Nosotros estamos presenciando un momento único. ¿Saben que es un momento único? Si usted deja de prestar atención, pasó. Entonces es un momento único que todos nosotros tenemos que mirar con mucha atención y reaccionar a esta palabra. Es un momento único definido por el ángulo de elevación solar, que es la posición del Sol en relación al horizonte. Yo voy a pedir para proyectar un gráfico, solo para que ustedes entiendan mejor. Como yo soy hombre de gráficos, consigo explicar mejor con gráficos. Esta es la línea del horizonte. La línea del horizonte es el plano donde el hombre está. Por ejemplo, el plano de este escenario es el plano del horizonte. Yo estoy aquí. Si usted está aquí, en este plano del horizonte, es aquella línea. Usted está aquí. Solo que usted mira para acá, y si el sol está debajo de esto, aquí hay oscuridad total, es de noche. Pero cuando el sol llegara a este punto de 18 grados de inclinación con relación al horizonte, nosotros tenemos la aurora astronómica. ¿Qué es la aurora astronómica? La aurora astronómica es cuando el centro geométrico del disco del Sol, o sea, el Sol tiene un disco y el centro geométrico es el centro del círculo, ¿correcto? El centro geométrico del disco del Sol, si usted hace una línea, vamos a suponer que esta sea la línea que toma el centro geométrico del Sol, esté a 18 grados, los astrónomos consiguen con el telescopio descubrir: opa, el Sol llegó a este punto de la aurora astronómica. ¿Ustedes están entendiendo? ¿Por qué? Porque ellos observan por los telescopios que algunas estrellas comienzan a perder el brillo. Algunas galaxias pierden brillo. Entonces ellos consiguen observar primero. En segundo lugar, tenemos la aurora náutica. Entonces si el Sol sube más todavía y llega a este alineamiento aquí de la aurora náutica, esto es a 12 grados del horizonte, ¿qué es lo que sucede? Voy a leer aquí. La aurora náutica está a 12 grados abajo del horizonte. La luz reflejada, la luz ya consigue reflejar
La luz reflejada por la atmósfera generalmente ya es suficiente para distinguir el cielo de la tierra, si el horizonte del navío está en tierra, o del cielo con el mar, con el agua. Entonces, cuando llega a 12 grados de una manera práctica, los navegadores, los que están en un navío, el comandante ya consigue distinguir en el horizonte dónde termina el cielo y dónde comienza el mar o dónde comienza la tierra. ¿Entienden? Entonces esta es la aurora náutica. Y si el sol sube más todavía y llega a este punto de 6 grados, es llamada de la aurora civil. La aurora civil está a 6 grados abajo del horizonte, el cielo es envuelto, ya comienza a envolverse con un color naranja brillante o amarillo. Solamente las estrellas y planetas más brillantes, tales como Venus y Júpiter, son visibles a óleo desnudo. Entonces el hombre civil, el ciudadano, ya percibe. ¿Están entendiendo? Entonces son 3 niveles de aurora. Y cuando llega aquí ya amaneció. Si el sol llega al nivel del horizonte, entonces ya amaneció. Donde yo quiero llegar es que si el sol llega a este punto del amanecer, ya es tarde para nosotros. Si usted anhela recibir la venida del Señor secreta, no es en el amanecer. En el amanecer el Señor va a aparecer públicamente para todos para juzgar, para el juzgamiento. Yo no quiero solo saber que el Señor está viniendo aquí. ¿Ustedes están entendiendo? Muy probablemente. Aquí los profetas de Dios comienzan a hablar que la aurora está llegando. Los especialistas, los que tienen telescopio, pueden avaliar, analizar, y el Espíritu nos está diciendo, opa, nosotros estamos aquí ya, 18 grados. Pero hermanos, nosotros necesitamos prepararnos, ¿saben para qué momento? Para la venida secreta del Señor. Y yo creo que la venida secreta del Señor será aquí en la aurora náutica. Cuando en la práctica usted consigue distinguir el cielo de la tierra. La luz ya comenzó a dar esa distinción. Entonces aquí la gran mayoría todavía no percibe, pero especialistas en navegación perciben. Entonces nosotros queremos recibir al Señor en la aurora náutica. ¿Amén? 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. 2 estarán en el molino, una será tomada y la otra dejada. Es en este momento. Entonces nosotros solo tenemos esta diferencia aquí de 6 grados para prepararnos. Y en ese momento comienza a suceder el milagro de la aurora. El Espíritu comienza a operar. ¿Ustedes están entendiendo? Entonces no espere llegar donde todos dicen, opa, el día ya está viniendo. Entonces aquí probablemente, hermanos, llegará el paz y seguridad. El gran acuerdo ya es hecho y comienza perto de los 3 años y medio finales, y en el medio de los 7 años se quiebra el acuerdo de paz y comienza la gran tribulación. Yo no quiero estar aquí, hermanos. Primera Tesalonicenses 5. A partir del versículo 1.
En el tiempo de Pablo no sucedió la aurora, pero está sucediendo ahora. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor viene como ladrón en la noche. Solo los astrónomos perciben y después solo los navegadores perciben. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Allí ya es tarde, a partir de la aurora civil hasta el amanecer, allí ya será tarde. Por lo tanto, nosotros no somos de la noche, nosotros somos del día. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Hermanos, nosotros no estamos en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros no somos de las tinieblas. Quien es de las tinieblas, ese día va a encontrarlo de sorpresa, pero a nosotros no. Porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Queridos hermanos, nosotros no pertenecemos a la noche. Nosotros vivimos en una noche oscura desde que nuestro Señor Jesús se fue. La era de la iglesia toda vivió en la era de la noche. Tanto es que la iglesia es la luna. La luna comienza a funcionar, es a la noche, reflejando la luz del sol. Entonces la iglesia está en una noche oscura, brillando como una luna. Pero nosotros tenemos que entender, hermanos, que nosotros no somos como los hombres del mundo. Usted tiene contacto con muchos hombres en el mundo. Todos ellos se embriagan, duermen, porque ellos son de la noche. Pero nosotros no somos de la noche. A veces llegan ideologías para influenciar a nuestros jóvenes universitarios. Los jóvenes universitarios tienen que entender que ustedes no son como los demás. Ustedes no son de las tinieblas. Ustedes no son de la noche. Ellos son de la noche y usted no es de la noche. Usted es del día. Por lo tanto, hermanos, nosotros siendo del día, esperamos el día. Es verdad. O usted está teniendo el placer de la noche. Hay personas que gustan de la noche, que tienen placer en la noche, en las fiestas, en las cosas que están en lo oscuro. Pero nosotros no somos de la noche. Nosotros no somos de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Nosotros no dormimos como los demás. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Hermanos, de noche duermen, quedan relajadamente y se olvidan del día. Nosotros no. Los que se embriagan de noche. Se embriagan con los placeres del mundo, con la alegría del mundo. Nosotros no pertenecemos a la noche. Especialmente ustedes jóvenes. Escuchen lo que estoy diciendo. Ustedes no pertenecen a la noche. Ustedes son del día. Sino velemos y seamos sobrios. Hermanos, aquí es el momento de cambiar de estado. Si hasta hoy yo viví más o menos con el Señor, sin mucho interés, preocupación con la venida del Señor, con su palabra, pero ahora, gracias a Dios, la aurora está operando un milagro por medio del Espíritu, que es fuego consumidor. Está ardiendo, Dios está ardiendo en el corazón de muchas personas y principalmente de nuestros jóvenes. Entonces, cambiar de estado, ¿cómo? Estado de vigilancia. Vamos a velar, vamos a ser sobrios. Usted quiere ser un vencedor, tiene que velar.
Tiene que ser sobrio. No puede ser llevado con el montón. No puede ser llevado por la marea, desciendo río abajo. No, nosotros no descemos río abajo. Somos peces que suben contra la corriente. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que cambiar de estado. Algunos van a decir, desde que usted habló el día 6 de diciembre de 2020, nosotros cambiamos de estado esperando al Señor volver. Y cuando el Señor vuelva, dice que nosotros vamos a ser encontrados en aquel estado, seremos vencedores. Pero ¿y si el Señor demora mucho y yo me quedo en este estado por cuánto tiempo? Ahí yo les dije todo el tiempo que sea posible. Si el Señor demora 5 años más, quédese 5 años más en ese estado de vigilancia y sobriedad. Yo estoy seguro que después de 5 años viviendo en ese estado, su etapa, su nivel sube. ¿Ustedes entendieron? Ustedes no habían alcanzado ni el primer nivel de etapa de crecimiento, ni 30%. Pero si usted permanece 5 años en ese estado, ciertamente usted tendrá 60, 70, 80% ya de grado de madurez. Hermanos, vale la pena. Vale la pena, vamos. Vamos a velar y ser sobrios. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí habla nuevamente de la estructura de la vida cristiana, de la vida de la iglesia: fe, amor y esperanza. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, aquí la ira y la salvación aquí se refieren al galardón. No es la salvación eterna. Porque Pablo está hablando con los creyentes, con los cristianos. No está hablando con los incrédulos. Entonces la ira para un creyente es ir para las tinieblas de afuera, lloro y crujir de dientes durante el milenio. Porque nosotros tenemos cosas que Dios todavía necesita tratar. Y la salvación aquí es salvación para recibir el galardón, el vencedor. Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. ¿Para qué? Para que ya sea que velemos. Pablo no dice aquí estar vivo. Para Pablo, estar vivo es en un estado de vigilancia. Aquí no dice estar vivo y relajadamente, no. Dice que velemos o durmamos, morir. Vivamos juntamente con Él, en unidad con el Señor, con el Espíritu. Es en este estado que debemos vivir. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Señor Jesús, yo necesito seguir, si no voy a poder terminar. Aquí entonces llega Mateo 20, los trabajadores de la última hora. De nuevo aquí dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Ustedes recuerdan que en Génesis 24, el siervo más antiguo de la casa de Abraham, que tipifica a Dios, la prefigura al Padre, él administraba todos los bienes de Abraham. Entonces este que administra todos los bienes de Dios Padre,
Él viene a trabajar a partir del día de Pentecostés, cuando al final del libro de Lucas y también en Hechos capítulo 1, allí es dicho para los 120 galileos que esperen en Jerusalén para que el Padre mandase de lo alto la promesa. La promesa es la promesa del Espíritu. Entonces, cuando el Señor Jesús murió y resucitó, y Él fue exaltado a la derecha de Dios, Dios mandó al siervo más antiguo de la casa, que es el Espíritu Santo, y descendió aquí. Él inauguró su acción en el día de Pentecostés. Y ahí la iglesia en Jerusalén fue engendrada, representando a la iglesia siendo engendrada. Los judíos recibieron el bautismo del Espíritu Santo en aquel día, y los gentiles que creyeron en la casa de Cornelio en el capítulo 10 de Hechos. Entonces todos los hombres que creyeron en Jesús, serían recibidos para dentro del Espíritu y bautizados por el Espíritu y envueltos por el Espíritu. Entonces, gracias a Dios, el Espíritu hoy es el que actúa, es el que administra la casa de Dios. Entonces Él está llamando a los desocupados para trabajar en la viña. La obra de Dios es una viña, no es un bla 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 de ideologías. La casa de Dios es una viña. Dios quiere que esta viña produzca frutos a Él. Entonces, hermanos, nosotros estamos aquí, no es solo para estudiar teologías. Nosotros estamos aquí, hermanos, para de hecho producir frutos para nuestro Dios y Padre. Muy bien, entonces hubo la hora 0, después la tercera hora, después la sexta, novena. Pero la 11ª hora no era para llamar más, era la última hora. La última hora en realidad era la 9ª hora. Pero existen los trabajadores de una hora específicamente diferenciada. Nosotros somos los trabajadores de la 11ª hora. Porque en esa última hora es donde sucede la aurora. ¿Ustedes me están entendiendo? Nosotros somos los trabajadores de la última hora porque durante nuestro trabajo acontece la aurora. Y cuando acontece la aurora, queridos hermanos, acontece un milagro. Muchos que deberían estar apáticos, de repente por la palabra profética son despiertos. Por eso que el Salmo 110, versículos del 1 al 3, cuando llegan al versículo 3, allí dice, hablando al Hijo, el Padre hablando al Hijo, tu pueblo se presentará generoso en el día de la convocación, de tu convocación. En algunas versiones dicen el día de tu guerra. Jesús realmente va a luchar una última guerra de Armagedón para acabar con esta usurpación de la tierra por Satanás y por el gobierno del mundo, que son opositores a Dios. Entonces Dios, Él está trabajando hoy en la iglesia, pero cuando llega el momento de la aurora, el momento de los trabajadores de la 11ª hora, hermanos, alguna cosa sucede que hace con que el pueblo se presente generosamente y voluntariamente. Yo creo que usted es uno de ellos. Creo que todos nosotros estamos sintiendo alguna cosa por la palabra profética. Hay alguna cosa ardiendo aquí en el corazón. Está ardiendo en mí, no sé si está ardiendo en usted. Por eso yo digo que me estoy quedando loco. Hace mucho tiempo que digo que me estoy quedando loco porque está ardiendo en mí. Es el milagro de la aurora. Y no solo eso. En los montes santos. Montes santos, hermanos, es el Sion celestial. En los montes santos, como las gotas de rocío, en la aurora,
Tú tendrás tu ejército de jóvenes santos. Hermanos, de repente, no sabemos de dónde viene. Los jóvenes comienzan a ser despertados por el Señor. Donde vamos a ver los testimonios de aquellos 7 o 9, de aquellos niños y niñas todavía, de libramiento. ¿Ustedes vieron aquellos? De aquel testimonio de libramiento. Yo casi lloré y dije, Señor Jesús. Aquellas jovencitas que compartieron. Hasta poco tiempo atrás no entendían nada de las cosas de Dios. Y de repente, vean las palabras que ellas hablaron ayer como personas grandes. ¿Ustedes oyeron o no? Yo dije, mi Dios, miren cuánto tiempo, cuánto maduraron. Queridos hermanos, yo estoy muy feliz, muy contento, porque estamos en el momento de la aurora. Y cuando llegue este momento, los milagros suceden. Voy a decirles a ustedes que va a suceder mucho, mucho más todavía. Entonces vamos a mantener nuestro estado de vigilancia. Voy a tener que recapitular rápidamente Lucas 12. Vamos a ver Lucas 12. Ustedes recuerdan. Ustedes pueden percibir que todo esto que yo cité está relacionado con la venida del Señor. Lucas 12 quiere llamar la atención aquí, el versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Dios escogió una pequeña manada. Y esta pequeña manada está entre la totalidad de la iglesia. La iglesia tiene muchos miembros, pero no todos están despiertos. Ni todos están realmente velando y siendo sobrios. Entonces, gracias a Dios, Dios tiene una pequeña manada. Y esa pequeña manada va a heredar el reino. Esa pequeña manada, Dios va a darles el reino a ellos. Usted quiere hacer parte. Entonces, por eso, número 1, no andar ansiosos por las cosas de la vida. No se quede ansioso. No quede ansioso por qué comer o beber. No, basta que usted trabaje normalmente, depender del Señor. Y usted sabe que el Señor va a darle, no va a faltar comida en su mesa. Y también guarde su tesoro en los cielos, no en las cosas aquí de la tierra. Y enseguida él comienza a hablar, a partir del versículo 36 en adelante. Habla de quién son los hombres que componen esta pequeña manada. Son los hombres que esperan por su Señor. Cuando Pablo estaba partiendo para el Señor, él dijo que ya estaba reservada para él, guardada para él, la corona de la justicia. Pero no solamente a él, sino a todos los que aman su venida. Hermanos, amar la venida del Señor es esperar por su venida. Y el Hijo del Día que espera por el día llegar. Nuestro Señor, Él es el sol de la justicia. Entonces nosotros esperamos por la venida del Señor. Esperamos tanto que cuando Él golpea la puerta somos los primeros a abrir la puerta. Entonces es esto. Cuando Él venga y nos encuentre haciendo así, velando en un estado de vigilancia elevado, nosotros vamos a ser vencedores. Y no solo eso, nos encuentra alimentando a los consiervos que Dios confió en nosotros. Entonces, hermanos, nosotros somos una pequeña manada, tenemos poca fuerza, pero Dios nos mandó a predicar el Evangelio. Necesitamos salir para predicar el Evangelio. Y Dios va a hacer el resto. El Espíritu hace el resto. Nosotros somos pocos. Delante de toda la cristiandad somos un número muy insignificante. Pero gracias a Dios, nosotros estamos influenciando esta sociedad a través de poder orar por usted, a través del comportaje dinámico, a través de la vida de la iglesia. Hermanos, la vida de la iglesia está totalmente diferenciada. Las personas que nos están viendo por el instituto, por YouTube y otros canales, están queriendo
vivir la vida de la iglesia como usted vive. ¿Cuál es su iglesia? Yo quiero reunir con ustedes. Esa palabra realmente es una palabra que viene del Espíritu. Una palabra totalmente según la verdad, que suple vida y arde en nuestro corazón. Nosotros queremos saber dónde usted está, dónde está la iglesia. Hermanos, muchos que buscaban iglesia nos están buscando. Esta semana, 2 matrimonios chinos me buscaron. Yo le pedí a André Oliveira que me ayude a cuidarlos. Y ellos fueron hasta la estancia a buscarnos. Ellos quieren saber cómo Dios los bendice tanto a ustedes. ¿Cuál es el secreto? Ellos trajeron un cuaderno para anotar los ejemplos de los consejos del suceso de nuestra iglesia. El único consejo es que todo esto que sucedió entre nosotros es obra del Espíritu. En cuanto a nosotros solo seguimos el Espíritu. ¿Pero cómo? Con la palabra profética. Por el hecho de nosotros estar en una base correcta, la palabra profética está viniendo. Y la palabra profética es un candelabro que brilla y nos da dirección. Basta seguir esta dirección. No somos nosotros que somos capaces. Yo sé que hubo un tiempo en los años 70, 80, 90, pensaban que aquí con el hermano Don había cooperadores muy capaces. No, nosotros no somos capaces, nada. Quien es capaz es el Espíritu Santo. Entonces solo hay un secreto, es la palabra profética. Dios habla y nosotros practicamos, somos simples, obedecemos y la palabra hace la obra. Yo no sé si ustedes entendieron. Esa es la verdad. El Espíritu realmente hizo la obra. Esta pequeña manada, y es el Espíritu que hace las cosas. Vamos para la iglesia en Filadelfia, en Apocalipsis 3. Estoy mencionando todos estos ítems para decirles a ustedes que todos estos ítems tienen relación con la venida del Señor. Apocalipsis 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Nosotros amamos la palabra del Señor, amamos la palabra fundamental de la Biblia y amamos la palabra profética que nos da dirección del Señor, y nosotros no negamos el nombre del Señor. Todo el tiempo en nuestra boca está siempre el invocar el nombre del Señor. Porque sin invocar, sin el nombre del Señor, nosotros no vivimos. Somos carentes de Dios, carentes del Señor. No negamos este nombre. Este nombre nos hace vivir, nos hace respirar. Aleluya. Entonces, aunque la iglesia de Filadelfia sea una iglesia con poca fuerza, pero Él colocó una puerta abierta delante de nosotros que nadie puede cerrar. Aparentemente parece que muchos deben estar de ojo en nosotros. Muchas editoras están de ojo en nosotros. Ellos en el medio, nosotros estamos todos parados y ellos en el medio de la pandemia funcionan. Y ellos están distribuyendo más de 2 millones de libros por año. Hermanos, Satanás puede intentar barrar aquí o allí, pero nosotros no tememos esto. Porque el Señor colocó delante de nosotros una puerta abierta que nadie podrá cerrar.
Porque quien habla esto es aquel que tiene la llave de David, aquel que tiene las llaves del reino. A la pequeña manada aprobó a Dios darnos el reino. Y aquí tenemos a quien tiene la llave del reino. Y Él colocó una puerta abierta delante de nosotros. Entonces la iglesia de Filadelfia es de poca fuerza. Y aquí en el versículo 10 dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, para la iglesia en Filadelfia, Dios promete librarla de la gran tribulación, que es una iglesia formada por vencedores. Por eso, hermanos, vamos a cambiar el estado para un estado de vigilancia, de sobriedad. Vamos a cooperar con el Señor. Aunque yo sea débil, no sé hacer muchas cosas, pero no tiene importancia. Yo quiero entregarme con lo poco que tengo, 5 panes y 2 peces. El Señor va a multiplicar y Él va a hacer grandes cosas. Y miren el versículo 11. Y aquí yo vengo pronto. A la iglesia de Filadelfia, Él dice: vengo sin demora, vengo pronto. La aurora está allí. Vengo sin demora. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, la iglesia de Filadelfia ya tiene la corona por causa del estado de vigilancia en que se encuentra. Gracias a Dios por el milagro de la aurora, hizo con que muchos de nosotros cambiáramos de estado. Estamos con el estado de un vencedor. Entonces nosotros ya tenemos la corona, vamos a conservarla. Por eso vengo hablando en los últimos mensajes. No vamos a volver atrás. No vamos a retroceder. Vamos a conservar lo que tenemos por causa de la venida del Señor. Salmo 110 ya comenté. Domingo pasado, un joven que está aquí se aproximó y me dio un versículo fabuloso que está en Cantares 6:10. Nosotros ya estudiamos este libro de Cantares y entendimos doctrinariamente este versículo en el pasado. Pero ahora, en el momento de la aurora, es que la realidad llegó. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Primeramente voy a leer en la versión King James actualizada. Aquí es prácticamente la aurora. Tienes esta que aparece en las alturas, como la luz del amanecer, linda como la luna, brillante como el sol, magnífica como ejércitos desfilando con sus banderas. Hermanos, es maravilloso. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia en Sion. Esta iglesia en Filadelfia. La iglesia de la pequeña manada. La iglesia de los trabajadores de la última hora. Esta iglesia que surgió, esta realidad, principalmente en el momento de la aurora. Hermanos, gracias al Señor estamos teniendo esta realidad. ¿Saben por qué? Porque nosotros los vencedores, si mantenemos este estado de vigilancia, nuestra utilidad aquí en la tierra como iglesia es predicar el Evangelio. Vamos a predicar el Evangelio, pero el Evangelio completo. Introducir a las personas en la vida de la iglesia. Estas personas necesitan ser cuidadas. Nosotros predicamos para todos. Nuestros libros son para todos. La divulgación por el instituto es para todos, pero no todos vendrán. Pero aquellos que el Señor nos confía, aquellos que vinieren, vamos a cuidarlos bien. ¿Están entendiendo? Yo no necesito cargar en mis espaldas, tengo que cuidar de todos. No hay manera de cuidar de todos. Pero yo tengo la obligación de hablar para todos, de predicar este Evangelio, porque la palabra profética es para todos.
Pero los que el Señor manda para la iglesia, para ser cuidados, vamos a cuidar. Y allí Dios va a cobrar de nosotros. Entonces vamos a cuidar bien, haciendo nuestra parte aquí en la tierra, porque nuestro objetivo, no solo nosotros vamos a trabajar para ser parte de los 144.000 arrebatados vivos, vencedores vivos. Vamos a hacer con que estos que nosotros cuidamos, que el Señor confió a nosotros, hagan parte también de los 144.000. Ese es nuestro objetivo. Ese es nuestro objetivo. Pero nuestro trabajo también no termina aquí. Cerca de llegar el Señor, cerca de la venida del Señor, cuando llegue la aurora, cerca de la aurora náutica, la venida secreta del Señor, los vencedores serán arrebatados. Y nosotros vamos a juntarnos. El Hijo varón irá hasta el trono de Dios en los cielos. Y nosotros vamos a venir en Apocalipsis 19, en la parosía, en la venida del Señor, durante los 3 años y medio de la gran tribulación. Nosotros no estaremos. Nosotros estaremos con Cristo. Y al final, Cristo aparecerá en su venida pública para el juzgamiento. Aparecerá en el final de los 3 años y medio. Allí, en los cielos, solo que en los cielos habrá las bodas del Cordero. La iglesia gloriosa, compuesta por los vencedores, va a casarse con Cristo. La luna se casará con el sol. Se juntará la luna con el sol y seremos uno solo. Y como un solo marido y mujer, vamos a luchar en la última guerra de Armagedón para expulsar a Satanás, al anticristo, al falso profeta, todos los ejércitos de las naciones que vendrán contra Dios y su pueblo. Entonces nosotros vamos a terminar con toda esa rebelión aquí en la tierra. Como alguien que está en las alturas, desde arriba. Entonces aquí, usando nuestra versión, dice así: ¿quién es esta que se muestra, que aparece como el alba del día? Este aparecer es Shakaf. Y ese Shakaf es mirar desde arriba para abajo. Ya estamos mirando de arriba para abajo. ¿Ustedes quieren participar o usted quiere mirar de abajo para arriba? Yo quiero mirar de arriba para abajo. ¿Quién es esta que aparece como el alba del día, hermosa como la luna, pura como el sol, impotente como ejércitos con banderas? Esa fue la otra traducción. Muy bien, todo esto es la iglesia de vencedores que no solamente venció en la tierra, sino que aparece en el monte Sión celestial después de las bodas del Cordero. Ella se une a Cristo, la luna con el sol, para luchar al lado del esposo como un ejército con banderas. Entonces hay un ambiente hoy en la iglesia para tener esa convocación. ¿Hay o no hay un ambiente aquí? Dios está convocando y muchos están atendiendo, presentándose. Si cada uno se presenta generoso, voluntario, y los jóvenes que podrían estar apáticos y fríos, con el encargo del Señor, se están conectando cada vez más. Hermanos, ¿es o no es un milagro que está sucediendo? Entonces voy a hablar un poco ahora sobre el ministerio de Juan. Ustedes recuerdan que el hermano Don nos ayudó mucho a mostrar en Juan 21. Juan 21, cuando el Señor habló a Pedro. Porque Pedro estaba con celos.
Porque el Señor le dijo, Pedro, cuando estés viejo, van a llevarte para donde tú no quieres. Y allí Pedro, mirando alrededor, vio que Juan era el protegido del Señor. Y Pedro dijo, y en cuanto a él, y sobre él, usted no va a decir nada, si él va a sufrir o no, y en cuanto a él. Y allí el Señor respondió en el versículo 22. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Por lo tanto, hermanos, claro que el ministerio de Juan siguió después del ministerio de Pablo. Pablo fue martirizado, probablemente en el año 67. Y Dios milagrosamente llevó a Juan para Asia Menor, para Éfeso. Y allí continuó cuidando de las iglesias de Asia Menor. Y Juan murió con 100 y tantos años. Solo que el ministerio de Juan, el hermano Doug nos dejó claro a nosotros que el ministerio de Juan no terminó. No terminó con la muerte de Juan. Pero hermanos, el efecto del ministerio de Juan, él hizo ajustes, trajo más revelaciones, y principalmente el libro de Apocalipsis. Solo que el efecto del ministerio de Juan en aquella época, en el final del primer siglo, comienzo del segundo, fue pequeño, no fue tan grande. Y después comenzó a entrar en la degradación, mismo en la iglesia en Esmirna, después la iglesia en Pérgamo, Tiatira, llegó al fondo del pozo. Después con Sardis, Dios comienza a restaurar, pero solo hubo un comienzo de restauración y paró. Y Dios finalmente está consolidando la iglesia de Filadelfia en nuestros días. Esto es maravilloso. Ustedes saben que durante toda esta decadencia no hubo más la palabra profética llevando adelante el pueblo de Dios como había en el tiempo de Moisés. Gracias a Dios, nosotros estamos teniendo la palabra profética. El ministerio de Juan para mí, yo voy a decir lo que yo pienso, ¿ok? El ministerio de Juan, por causa de este versículo que yo leí, si yo quiero que él permanezca hasta que yo venga, o sea, el ministerio de Juan está relacionado con la venida del Señor. ¿Ustedes concuerdan conmigo o no? Si yo quiero que él permanezca hasta que yo venga, la venida del Señor, hasta que yo venga, quiere decir, Dios preservó el ministerio de Juan después del ministerio de Pablo, aunque hubo la degradación de la iglesia, y ahora finalmente, en el fin del siglo XXI, comienza a consolidarse la iglesia de Filadelfia. Entonces, nuevamente el ministerio de Juan pasa a actuar efectivamente. ¿Ustedes están percibiendo esto o no? Cerca de la venida del Señor, en la aurora. Entonces, el ministerio de Juan ahora es retomado con todas las fuerzas. Por eso el Apocalipsis fue el gran libro de revelación que Dios dio a este ministro, mostrando justamente las cosas que van a suceder principalmente en el fin de los tiempos. Entonces el ministerio de Juan es para el fin de los tiempos. ¿Será que yo estoy equivocado? Es por lo menos lo que el Señor me ha mostrado. Entonces el libro de Apocalipsis está totalmente relacionado a la revelación que Juan ganó, relacionado con el fin de los tiempos, con lo que va a suceder. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan,
queda dando testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces, restaurando la situación normal que había en el primer siglo, ahora, en el fin de los tiempos, se restaura este principio maravilloso. El libro entero de Apocalipsis es un libro de revelación. Apocalipsis significa revelación. Significa el desvendar, el descubrir, revelar alguna cosa. Esta es la revelación, libro de revelaciones. Y el libro de revelación, Dios desea mostrar a sus siervos. Gracias a Dios, el Señor tiene muchos siervos que sirven a Él en las iglesias, la lideranza de las iglesias. Y Dios necesita dar esta revelación a través de la palabra profética para estos siervos. Pero si Dios no estableciera un principio, si Él diera directamente a un grupo de siervos de una única vez, mañana podrá surgir una confusión. Yo recibí del Señor así, yo recibí de otra manera, yo recibí de otra manera. Imagine solo cuál dirección tomar. Entonces Dios no hizo esto. Dios quiere dar revelación a sus siervos. Pero para esto Él mandó un ángel que notificó a una única persona, que fue a Juan. Entonces Juan recibió esta revelación y él testificó la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo, sobre todas las cosas que vio. Entonces, a partir de este versículo, hermanos, puedo afirmar a ustedes que la restauración de este principio es la restauración de la palabra profética. Segunda Pedro 1. Segunda Pedro capítulo 1. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca, aquí es la aurora, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Yo creo que es así, yo interpreto así. Hermanos, no es así. La palabra profética es diferente de la palabra de un maestro o intérprete de la palabra. Yo puedo interpretar así, usted de aquella manera, yo creo que es así, usted de otra manera. La palabra profética tiene que venir de Dios. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus movidos. Sino que hombres santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra profética tiene el Espíritu Santo por atrás y él habla de la parte de Dios. El profeta tiene que hablar de parte de Dios, movido por el Espíritu Santo. Ahí sí es la palabra profética. Y una cosa muy interesante, no sé si ustedes prestaron atención, en el versículo 19, en el principio dice así: tenemos así la palabra profética confirmada. La palabra profética necesita ser confirmada. Si la palabra profética no es confirmada, no viene de Dios. En estos 4 o 5 años, hermanos, desde la partida del hermano Don, él realmente sufrió, tuvo persecuciones, sufrimientos, hasta inmadurez de los cooperadores, ¿sabe? Pero él estableció una base linda. Y en estos 4 o 5 años el Señor pudo avanzar rápidamente.
Y cada revelación que el Señor dio en estos 4 o 5 años tuvo confirmación. O yo estoy exagerando. Cada palabra que el Señor dio aquí, el Espíritu confirmó. O con señales, o con milagros, o con acontecimientos, hasta mismo acontecimientos seculares. Cuando fuimos para Israel, pisamos el suelo de Israel en Tel Aviv, en el aeropuerto de Tel Aviv, y fue aquel día donde los ministros de Relaciones Exteriores americanos estaban justamente allí también para discutir, para tomar la decisión de cambiar la embajada americana de Tel Aviv para Jerusalén, reconociendo a Jerusalén como capital de Israel. Hermanos, nosotros nos sentimos como embajadores de los cielos. Y cuando comenzamos a hablar, 2020, año pasado, tantos acuerdos fueron hechos en los países árabes con Israel, ustedes recuerdan. Entonces parece que la palabra profética desata los acontecimientos. Parece que la palabra profética, sin hablar, hermanos, en la propia iglesia, el comportaje dinámico, avanza joven, la situación de salud de las iglesias, jóvenes alistándose. Hermanos, todo esto, eso no es confirmación de la palabra profética. Oh Señor Jesús. Por eso que en Juan 5 Jesús también pasó algunas situaciones con los judíos. Jesús quería salvar a los judíos, traer el evangelio de Dios para los judíos, y ellos lo entendieron. Jesús decía que él era el enviado de Dios, y ellos decían, ¿qué prueba usted tiene? Muéstranos una señal, un señal. Y el Señor nos mostró porque Él sabía que ellos estaban con un corazón duro y no servía de nada probarles nada. El versículo 36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. El Señor Jesús decía que Él mismo no podía decir que era el enviado de Dios. Otro tenía que decir que Él era enviado de Dios. Entonces los judíos pensaban que era Juan Bautista, pero Jesús dijo, no, no es Juan Bautista. Yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, o sea, el enviado por Dios hace las obras que Dios envió para hacer. Entonces cuando es enviado hace, no es el enviado que hace, es Dios que le envió que hace. Entonces esta es la mayor confirmación de que Jesús era un enviado de Dios, porque Él hace las obras que el hombre no consigue hacer y que es el propio Dios el que hace. Eso no es una confirmación. Romanos 16. Y el que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas. Escrituras proféticas son los registros del hablar profético, de la palabra profética. Según el mandamiento del Dios eterno. Hermanos, la palabra profética es una orden de Dios. Es como si Dios dice, levanta el campamento que la nube está partiendo, o la nube paró, vamos a parar a acampar. O sea, este es el mandamiento del Señor. La palabra profética es la orden de Dios para su pueblo. ¿Para qué? Para la obediencia por fe entre todas las naciones. O sea, hermanos, cabe a nosotros obedecer. El Señor habló, es un orden, y nosotros obedecemos. Y cuando obedecemos la palabra profética, Dios mismo hace su obra por medio de su Espíritu. Números 12.
Quando Deus escolheu Moisés para ser seu Cuando profeta, Dios escogió a Moisés para ser su profeta, su aí portavoz, homem complicado, o homem diz, mas por que só allí hombre ele que vale? Não é isso? el hombre es complicado. El hombre dice, ¿por qué solo él vale? Sus propios hermanos, Miriam y Aarón, dijeron, Dios también habla por nosotros. Dios también habla por nosotros, no habla solo por usted. Números 12, Versículo 2. versículo 2. Disseram, porventura tem falado Y dijeron, só, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? não tem falado também por nós? ¿No ha hablado también por nosotros? Quer dizer, então existe sempre conceito do homem, a competição de querer ser o Existe porta-voz. siempre este concepto en el hombre de haber una competición, de querer siempre ser portavoz de Dios. Pero es el Espíritu Santo que escoge. Quer o holofote pra Todo el mundo quiere ser, todos quieren llamar la atención. Hermanos, no es así. La palabra profética no sale de esa manera. La palabra profética viene del canal que el Señor escogió y que el Espíritu aprobó y Él va a hacer. né? Era aqui no versículo 6. Então disse, ouvi agora as minhas palavras, Deus disse. Y Él les dijo, Dios dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, y en sueños hablaré con él. Os profetas entre o povo de Israel, Los profetas entre el pueblo de Israel, Dios hablaba, por meio de visão, mostraba por medio de visiones, de sonhos. por medio de sueños. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em todo. No es así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Nesses palavras, ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo a Moisés? ira do Senhor com Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. irmãos. Hermanos, Moisés era su portavoz, su profeta, y él daba a conocer sus secretos al profeta. Hermanos, hoy es la misma cosa. Los judíos querían saber de Jesús, ¿quién dijo que tú eres el enviado de Dios? Hermanos, la palabra profética tiene que cumplirse. Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Versículo 18, suscitar Versículo 10, profeta 18. seus irmãos, semelhante a ti, semelhante a Moisés. Profeta le levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Deus suscitará era Jesus. Este profeta era De Jesús. modo, né, que todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele fala, que Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, isso lhes pedirei. yo le pediré cuentas. Se eu falou uma palavra profética e você Si él habló una palabra profética y usted no pedirá conta. oye, Dios pedirá cuentas. E se ele não for, profeta, se a palavra que ele falar não Y vem, si él no es profeta, si la palabra que él dice no viene de Dios, quando esse profeta falar em nome do Senhor, y el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en mi nombre a dioses ajenos, palavra que o Senhor não disse, com soberba o falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Então, se a palavra de que se diz profeta, entonces la palabra de uno que dice profeta no se cumple, no es confirmada, entonces no fue el Señor quien dijo. Y si el Señor no dijo, no necesitamos tener temor de él. a palavra profética precisa ser. Entonces la palabra profética necesita ser confirmada. E Atos 2, Hechos 2, Atos 2, versículo 22. versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, por intermedio de Jesús. Né? Como vós mesmos sabeis. Quer dizer, o Jesus, o Nazareno, ele era o varão aprovado por Deus, enviado de O sea, Deus Jesús para Nazareno era el varón aprobado por Dios e para hablar por Dios y hacer las cosas por Dios, estava en el nombre de Dios. lhe dando Y Dios estaba dándole respaldo, milagres, prodígios e sinais
través de milagros, prodigios, señales que el propio Dios realizó. Dios estaba confirmando, este es mi enviado. Por intermedio de Jesús, Dios realizaba su obra. Por lo tanto, hermanos, nosotros necesitamos, toda palabra profética necesita ser confirmada. Marcos 16, rápidamente. Marcos 16. Después de la resurrección, Jesús apareció a los 11. Judas ya se había ahorcado. Judas ya había morido. Perdón. Jesús habló con los 11 y les dijo: por lo tanto, id y pregar el evangelio a toda criatura. Entonces, hermanos, esta es nuestra visión, la visión de la iglesia. Predicar y ir por todo el mundo. Predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué fue lo que sucedió? El versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron. Ellos obedecieron a la palabra. Predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que la seguían. Hermanos, la palabra profética necesita ser confirmada. No voy a tener tiempo de terminar. Yo preparé una segunda figura, pero no va a dar tiempo hoy de presentarles. Voy a solo entrar aquí en el comienzo de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Si esta profecía viene de Dios, y si Juan era el profeta hablando la palabra profética a nosotros, hermanos, si nosotros leemos, miren, el Señor dice leer. Bienaventurados aquellos que leen. Por eso que los colportores trabajan con libros. Es importante leer. Y aquellos que oyen las palabras de la profecía. Hermanos, vamos a valorizar la palabra profética. Vamos a dar valor, vamos a rumiar, vamos a meditar en ellas. Y no solo eso. Y guardan las cosas en ellas escritas. Entonces es leer, oír y guardar las cosas en ellas escritas. Porque el tiempo está cerca. Hermanos, principalmente en ese momento de la aurora, el Señor necesita de la iglesia en Filadelfia atenta, de la pequeña manada, totalmente ceñido. Necesitamos estar atentos a lo que está sucediendo aquí. No voy a entrar en el versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. No voy a entrar en esto porque no tengo más tiempo. Porque todavía quería oír el testimonio de algunos jóvenes que hicieron el Avanza Joven en San Pablo. Pero queridos hermanos, no sé si ustedes consiguieron percibir lo que yo hablé. Por un lado, primero estamos en un momento muy especial. Tenemos el privilegio de presenciar este momento. Durante 2000 años de la historia de la Iglesia, nosotros somos los únicos que estamos teniendo esta chance, esta honra de presenciar lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y yo solo necesitaba terminar con esto aquí. Después, enseguida, en la lectura de Apocalipsis, habla de los 7 espíritus. Los 7 espíritus de Dios. En la era de la aurora. En la era del fin de los tiempos.
en la era del uso efectivo más fuerte del ministerio de Juan en el fin de los tiempos, se tornou sete espíritos. el Espíritu se volvió los 7 espíritus. Você vai dizer, então são sete. Entonces ustedes van a decir, entonces son 7. Matemática. Porque en mi cabeza yo soy muy matemático. Cuando dice 7, entonces era 1 y ahora son 7. Es 7 veces más. Multiplica por sete. La cabeza multiplica por 7. Atuava Entonces aquello que el Señor actuaba va a actuar 7 veces más. Pero hermanos, el número 7 en la Biblia completação. es un número de completación. Completude. É número Es un número de completud, completo. un número entero, completo. Não sei se vocês estão me entendendo. Entonces, no sé si ustedes entienden lo que estoy queriendo decir. Na operação, né? Cuando 7 en la operación, en la ejecución de la economía de Dios aquí en la tierra, Operação do Espírito, en la operación del Espíritu, obra de Deus. de la obra de Dios, O de número la voluntad de Dios, el número 7 es un número entero. sete espíritos, irmãos, não Entonces 7 espíritus, hermanos, no significan vezes mais forte. 7 veces más fuerte. Pode ser muitas vezes mais. Puede ser muchas veces O que más. significa sete espíritos? Entonces, ¿qué significa 7 espíritus? Ya que 7 es número completo. É o espírito En realidad es el Espíritu actuando plenitude en su plenitud, de força, en su plenitud de fuerza. atuando. El Espíritu actuando con fuerza total. Nós estamos na era do Espírito Nosotros estamos en la era del Espíritu viendo los milagros suceder. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu está actuando con su fuerza total. Os jovens estão se apresentando para o Los Senhor. jóvenes se están presentando al Señor. Los hermanos de las iglesias están cambiando su estado. Atendendo o chamamento do Todos atendiendo el llamamiento del Señor, Senhor. É ou não viviendo é? una vida. Então, as más pessoas ceñida. estão procurando a palavra Las personas nos buscan la palabra profética por medio del instituto, quieren vivir la vida de la iglesia. Todo esto es que, hermanos, é o Espírito todo esto es el Espíritu trabajando total, con fuerza total, na sua plenitude. en su plenitud. Vamos cooperar com esse Espírito. Vamos a cooperar con este Espíritu. Deus abençoe você. Dios los bendiga a ustedes. Vou orar só para terminar. Voy a orar solo para terminar para los que están en casa. Senhor Jesus, muito obrigado Señor Jesús, muchas por gracias ter nos colocado nesse tempo único. por habernos colocado en este tiempo único, presenciando todo lo que el Señor está haciendo, todo lo que el Espíritu está haciendo en el momento de la aurora. Solo tenemos que decir en nuestro corazón que queremos consagrarnos todavía más, Nosso ser para ti. dar más nuestro ser a ti. Úsanos, Señor, para este momento tan especial, para que la iglesia pueda cumplir su papel en la tierra, predicando el Evangelio, trayendo muchas personas a tu reino, viviendo la vida de la iglesia, Também sendo vencedores. siendo también vencedores y siendo preparados. Señor Jesús, también queremos ser aquella iglesia, Senhor, vencedores lá no céu. vencedores en los cielos. Todavía vamos a cumplir nuestra parte en las voces del Cordero y también formando el ejército en tu guerra, en la última guerra de Armagedón. Señor Jesús, bendice a todos los que estuvieron escuchando este mensaje, esta palabra. Danos entendimiento espiritual para que podamos comprender todo lo que el Espíritu quiere hacer. Señor Jesús, Que inflama, danos un espíritu que inflama, queima como fogo, que quema como fuego, que arde, un espíritu que arde, que arde e também arda que arde y también arda a otras personas cuando hablamos la palabra a otras personas. Por eso, Señor, la iglesia, los 7 espíritus son las 7 antorchas de fuego. Quema, Señor, quema todas las impurezas de nuestra vida, quema todas las impurezas de la iglesia, quema todas las impurezas en el lugar donde pisamos. Señor Jesús, que todo se vuelva santo, porque la tierra es santa. ¿Dónde está el fuego sobre la zarza? Señor, muchas gracias. Bendice a cada familia, bendice a cada hermano, cada hermana, cada joven, cada niño. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.